Capítulo dedicado a la implantación del crédito europeo o ECTS aquí en la UIB. Bien, vamos a recordar, aunque sea de forma breve, el concepto de crédito europeo. Como sabéis, es la unidad de medida centrada en el alumno y representa el volumen de trabajo total que ha de realizar para adquirir las competencias establecidas en un programa de estudios, es decir, programa o plan de estudios, en una titulación, en una asignatura, etcétera. Por tanto, incluye tanto el esfuerzo invertido en actividades presenciales, de asistencia a clase, prácticas, tutorías, evaluaciones, como actividades no presenciales orientadas a la preparación de actividades, trabajos, exámenes. Hay un Real Decreto que fue aprobado en el 2003 que trata sobre la implantación del crédito europeo aquí en España. Los parámetros que determina ese Real Decreto son los siguientes y siempre referidos a un alumno a tiempo completo. Un crédito ECTS, el Real Decreto lo establece entre 25 y 30 horas. En la UIB, al igual que la mayoría de universidades, ha fijado el crédito ECTS a 25 horas de trabajo global del estudiante. Después, de forma constante, y eso lo determina ya el Real Decreto, un curso completo siempre estará compuesto por 60 créditos ECTS. Así como hasta el momento el número de créditos de un curso podía oscilar, a partir de ahora, para los títulos de grado y máster, todos ellos, cada curso estará compuesto por 60 créditos, ni más ni menos. Eso equivale a 1.500 horas de trabajo global del estudiante a tiempo completo en un curso académico. Por otra parte, el Real Decreto del cual estamos hablando determina un calendario académico de entre 36 y 40 semanas, con el objeto de que haya un trabajo promedio del estudiante a tiempo completo de 40 horas de trabajo semanal. Bien, vale la pena hablar del tema del calendario académico. Para el próximo año, orientado a grado, el calendario académico va a ser similar al calendario académico que estábamos aplicando hasta el momento. Comenzaremos probablemente el último lunes de septiembre y habrá 15 semanas de clase, habrá en el primer semestre, el calendario académico se dividirá en 2 semestres, estarán las 2 semanas de Navidad, pero habrá 15 semanas de clase, 2 semanas de evaluación y ahí finalizaría el primer semestre. Y después ya tendríamos otra vez 15 semanas de clase, estarían las vacaciones de Pascua, pero 15 semanas de clase y 2 semanas de evaluación para el segundo semestre. Y acabaríamos las clases sobre las mismas fechas que en la actualidad. Y después habría convocatoria de septiembre, etc. Ahora bien, esto es para el año académico 2009-2010. La CRUE, la Conferencia de Rectores, está tratando de proponer un consenso para adaptarnos un poco al horario europeo. No será por Real Decreto, pero será pues, una medida consensuada de adoptar un calendario académico similar. Pero esto sería ya para el 2010-2011, pero me parece interesante compartirlo con vosotros y comentarlo. De lo que se está hablando es de comenzar antes, en el mes de septiembre, ahora no os podría dar una fecha, pero se está hablando de 15 de septiembre, incluso antes, o fijarlo al 15 de septiembre. Y por otra parte, y eso tendrá que ser fruto de un acuerdo con la Consellería, lo que es el periodo de septiembre, tanto para selectividad como para nivel de educación superior, para la universidad, el periodo de septiembre o la convocatoria de septiembre desaparecería y se trasladaría a julio. Estamos hablando a partir del 2010-2011. Se trasladaría, esa convocatoria de septiembre se traduciría a un periodo de recuperación situado en julio. Esa es la tendencia de la que se está hablando. Por supuesto, no está pactado aún ni consensuado, pero comentaros que esa sería la tendencia. Por otra parte, el periodo de recuperación de julio
no tendría la misma naturaleza que la convocatoria de septiembre que entendemos todos. Ese periodo de recuperación serviría para recuperar actividades consideradas como recuperables y que quedan establecidas en la guía docente. Eso sería consideración del profesorado. ¿Me explico? Bueno, eso lo vamos a ver después, pero consistiría en: tú tienes la opción de que en el periodo de recuperación el alumno, pongamos, hace una prueba, la prueba X, y apruebe la asignatura, pero el profesorado en la guía docente puede establecer determinadas actividades que no son susceptibles de recuperación. Un ejemplo paradigmático sería, a lo mejor más en las disciplinas de ciencias, tú tienes que hacer unas prácticas de laboratorio. Si las superas en el periodo lectivo, evidentemente, pues perfecto. Si no las superas en el periodo lectivo, el profesor podría considerar que no son susceptibles de recuperación en ese periodo y tú la materia, la asignatura, no la tienes aprobada. Eso será a consideración del profesorado. Evidentemente el reglamento se tendrá que adaptar a esas posibilidades, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al crédito europeo, en la UIB tenemos que se establecen tres tipos de enseñanza. Se establecen tres tipos de enseñanza para los títulos oficiales de grado y máster. Esta clasificación es la habitual entre las universidades y la que también de alguna forma promueve la propia NECA. Se habla de estudios presenciales, estudios semipresenciales y estudios no presenciales a distancia o virtuales. Bien, en Europa el grado de presencialidad se sitúa, por crédito europeo, en torno a un tercio, un 33%. Eso es un poco el valor habitual. Pues bien, referidos al porcentaje de horas de presencialidad, los estudios presenciales en la UIB se situarían entre 25 y 40% de presencialidad por crédito. ¿Por qué se fija un máximo del 40%? El 40% para una asignatura de 6 créditos equivaldría al mismo grado de presencialidad que tendríamos ahora. Una asignatura de 6 créditos, el RU, son 60 horas de clase. Un 40% de presencialidad en una asignatura de 6 créditos serían 60 horas de clase. Pues ese es el máximo de presencialidad para una asignatura o para englobar una titulación. Y el mínimo de 25, pues bien, para una asignatura de 6 créditos, ahora lo vamos a ver de forma más concreta, supondría 38 horas de clase presencial, ¿no? O de actividad presencial en esa asignatura. Bien, para los estudios semipresenciales, un mínimo del 10% y un máximo del 24%. Y finalmente, los estudios no presenciales a distancia o virtuales supondrían un mínimo del 5% y un máximo del 9%. Bien, ya pasamos al modelo concreto de implantación del crédito europeo en los títulos de grado en la UIB. Este mismo modelo fue presentado a los presidentes de las comisiones de diseño y elaboración de los títulos de grado. Por tanto, este modelo fue el que sirvió como orientación en el diseño de los títulos de grado hace exactamente un año. Este modelo de implantación trata de seguir un modelo evolutivo donde el alumno va aumentando su grado de autonomía y el grado de presencialidad va disminuyendo a consideración del profesorado de esa titulación. Así, para las asignaturas de primero, en el primer curso de grado, que son materias de formación básica, la presencialidad se fijaría al máximo, asumiendo una mínima autonomía por parte del alumnado. Se fijaría al 40% esa presencialidad y la no presencialidad, por tanto, al 60%. Entre paréntesis, debajo de cada porcentaje, se proporciona el número de horas aproximadas que supondría para una asignatura de 6 créditos. Como sabéis, en los títulos de grado las asignaturas son de 6 créditos y son semestrales, un volumen global de 150 horas. Hay alguna excepción, pero referida a asignaturas de tipo optativo, que podrían ser de 3 créditos. Pero en general las asignaturas son de 6 créditos y son semestrales. Pues bien, entre paréntesis tendríais las horas aproximadas.
Por tanto, para el primer curso de grado tendríamos 40% de presencialidad para cada una de las asignaturas, es decir, 60 horas de clase, de las cuales entre el 75 y el 100% de esa presencialidad se dedicaría en grupo grande y entre el 0% y el 25% a grupo mediano. Dicho con otras palabras, eso significaría que podríamos tener entre 60 horas de grupo grande y 45 horas de grupo grande, y de grupo mediano entre 0, entre ninguna hora, y hasta 15 horas con grupo mediano. Evidentemente, de lo que se tratará es que este modelo es el modelo de partida, y a medida que se vaya avanzando en las negociaciones y vayamos obteniendo mayor presupuesto para la adaptación al espacio europeo, el tamaño de las agrupaciones y la posibilidad de utilizar agrupaciones menores o de menor tamaño de alumnado, pues se irá incorporando y flexibilizando este modelo. Ya para segundo, tercero y cuarto de grado, ya orientado a materias obligatorias y optativas, el grado de presencialidad sería más flexible, de la misma forma que la utilización de grupo grande, mediano y pequeño. Así, la presencialidad para segundo, tercero y cuarto de grado, orientado a materias obligatorias y optativas, podría oscilar entre el 25 y el 40%, que, como hemos dicho anteriormente, equivaldría a utilizar entre 38 y 60 horas de trabajo presencial, de las cuales, entre esas 38 y 60 horas, entre el 33 y el 65% sería dedicado a grupo grande, entre el 33 y 65% a grupo mediano, y grupo pequeño entre el 2 y el 5%. Bien, estas asignaturas de segundo, tercero y cuarto de grado determinarían un amplio abanico, estos porcentajes, un amplio abanico de asignaturas. Así, a grosso modo, se podría establecer una asignatura en donde prevalece la utilización de grupo grande frente a grupo mediano. Se podría crear un prototipo de asignatura en donde hay un equilibrio entre grupo grande y grupo mediano. Incluso habría asignaturas en donde hay mayor utilización de grupo mediano frente a grupo grande. Entonces, este modelo, en cuanto a las asignaturas de segundo, tercero y cuarto, es bastante flexible porque te da la posibilidad de utilizar de un modo u otro, de forma mayoritaria en un sentido u otro, la utilización de grupo grande o mediano. El grupo pequeño, fijado entre el 2 y el 5%, podría parecer a nivel intuitivo que es poco, pero fijaos, un 5% de grupo pequeño podría llegar a suponer 3 horas de presencialidad con ese alumno en un grupo pequeño, cuando hemos dicho que de lo que se trata es de llevar a cabo en el grupo pequeño una tutoría de CTS cuyo objetivo es hacer un seguimiento, hacer una evaluación del trabajo autónomo de ese alumno. Por tanto, tendríamos hasta 3 horas en todo el semestre para utilizar ese tipo de agrupación, lo cual yo lo que aconsejo es que se dosifique mucho si lo queremos utilizar, porque puedes llegar a tener hasta 3 horas a cada grupo de alumnos, de 5, incluso hasta 10 alumnos. ¿Vale? Yo personalmente, cuando utilizo la tutoría CTS, invierto 15 minutos por alumno. Es más que suficiente para saber si ese alumno ha llevado a cabo de forma adecuada ese proyecto o ese trabajo que le estoy pidiendo y que lleve a cabo de forma autónoma. Bien, en cuanto al cronograma o plan de trabajo del alumno, como veis, la implantación del crédito europeo lo que supone es llevar a cabo una previsión, una planificación y una coordinación de la distribución o reparto de horas en ese semestre, en ese año académico. Tenemos que repartir para un curso o un semestre prototipo de primer curso de grado, pues tendríamos que repartir en ese primer semestre, por ejemplo, 750 horas de trabajo del alumnado. Eso implica una previsión y una coordinación, de las cuales 300 horas serían de tipo presencial y 450 horas de tipo no presencial o trabajo autónomo. ¿Cómo podemos articular esa coordinación y esa planificación? Bien, pues os proponemos una herramienta informática que es el cronograma, que vendría a ser una herramienta online en donde aparece el calendario. En primera instancia,
en el calendario aparecerían reservados o en un color distintivo los espacios y los horarios que tenéis reservado para cada una de vuestras asignaturas de ese semestre. Y en ese cronograma el profesorado deberá introducir pues, qué actividad se va a llevar a cabo y el número de horas de trabajo presencial que va a suponer cada actividad semanal y habrá después una pequeña casilla donde se dirá pues, el número de horas que debería invertir previsiblemente el estudiante esa semana. Bien, ese cronograma o esa herramienta informática lo que trata de favorecer es vuestra tarea. Nosotros hemos hecho pruebas de utilizar hojas de cálculo, etcétera, pero nos ha parecido interesante utilizar una herramienta informática que trate de facilitar y automatizar esa tarea de previsión, de planificación. Bien, eso en cuanto a favorecer la planificación, porque ahí lo que habrá que introducir, ahora veremos cómo y cuándo, se introducirá pues, la modalidad organizativa. Trataremos de ser flexibles, vamos a probar cómo funciona el tipo de agrupación y la duración de la actividad, que probablemente será automática, porque claro, si tenéis una reserva de 2 horas, pues automáticamente ya la herramienta va a predecir que será de 2 horas esa sesión o esa actividad. Habrá que proporcionar el número de horas de trabajo presencial semanal y la previsión que consideráis como profesores de esa asignatura, la previsión de trabajo autónomo. Y evidentemente eso lo introducirá el profesorado y automáticamente se generará pues, el global de horas de trabajo presencial y autónomo de ese curso en esa semana. Habrá algunas cuestiones de interés porque esa herramienta está prevista de que determine alertas de posibles colisiones entre actividades presenciales tanto para el profesorado como para cada alumno, dependiendo del número de asignaturas o de qué asignaturas se haya matriculado, el alumno verá siempre su propio cronograma semanal de trabajo y se detectarán posibles colisiones. Es decir, si tú te has matriculado de 2 asignaturas, te determinará que tal clase de teoría de tal asignatura A choca con tal práctica de la asignatura B. Después habrá alertas automáticas de posibles sobrecargas de trabajo asignado al alumnado. Entonces, eso con el ánimo de automatizar en la medida de lo posible esa tarea de planificación y de coordinación. Bien, la herramienta informática, vamos a tratar de dosificar el trabajo. La herramienta informática referida al cronograma estará lista el 1 de septiembre y a lo largo del mes de septiembre se introducirá los datos referidos al cronograma. Lo digo porque primero vamos a tratar de abordar cronológicamente el diseño de la guía docente. Entonces, en gran medida queremos que sea un trabajo personal, ¿no? Después veremos cómo. Y en el mes de septiembre estaría lista la herramienta informática para introducir los datos referidos al cronograma, ¿vale? Habrá sesiones y sobre todo habrá algún vídeo, algún material de apoyo, aparte de posibles sesiones presenciales, en donde se explique cómo se introduce el cronograma. Fijaos, la guía docente lo que queremos es que podáis comenzar a elaborarla cuanto antes, para que tengáis tiempo más que suficiente. Ahora bien, el diseño del cronograma exige un alto grado de coordinación entre todo el profesorado y preferimos que de forma gradual y de forma dosificada, después de Pascua, se genere o se constituya el Consell d'Estudis, del cual vamos a hablar ahora, que es el Consell d'Estudis compuesto por todo el profesorado que imparte docencia en una titulación, se empiece a coordinar, pero que ya podáis empezar a trabajar la guía docente de la asignatura. Y ya en el mes de septiembre, donde tengamos más madurado el tema de la coordinación y se habrá constituido el Consell d'Estudis, se acometa esta fase de cronograma, planificación coordinada del reparto de horas de trabajo presencial y autónomo del estudiante. Bien, en cuanto a los procedimientos de coordinación docente de la titulación, esto nos parece un tema interesante. Hemos dicho que para acometer la tarea de coordinación, de planificación,
estará a vuestra disposición herramientas informáticas que traten de favorecer y facilitar y automatizar en la medida de lo posible esa tarea, pero para hacer posible la coordinación tendrán que crearse órganos específicos para esa tarea. Y el órgano por excelencia será el Consell d'Estudis. El Consell d'Estudis se tendrá que constituir para cada una de las titulaciones y respecto a la composición estará determinado por el decano o director de escuela o persona en que delegue, que actuará en calidad de presidente, el cap d'estudis o jefe de estudios y todo el profesorado que imparte docencia en el título. Bien, este es el marco general. Después, cada centro, cada titulación podrá vertebrar, podrá concretar esta composición y las funciones del Consell d'Estudis. Por ejemplo, se podría generar o constituir una comisión permanente. Probablemente penséis, un Consell d'Estudis compuesto absolutamente por todo el profesorado que imparte docencia en la titulación será poco operativo. Bien, nosotros lo que establecemos es el marco general. Después, a nivel interno, cada titulación, cada centro determinará su propia normativa, sus normas de funcionamiento interno. Pues a lo mejor sería interesante crear una comisión permanente donde haya un representante por asignatura, coordinación por curso, por módulo, etc. Como vosotros consideréis más oportuno, aunque nosotros podremos dar asesoramiento en cómo va a ser la mejor forma de funcionar a nivel interno por parte de un Consell d'Estudis. Las funciones están referidas todas a coordinación de la actividad docente. Concretamente, coordinación del profesorado que imparte docencia en el título referido al plan formativo o plan de estudios, coordinación en la elaboración de las guías docentes, que es un punto clave para la planificación y coordinación de nuestra actividad. Guías docentes referidas a competencias, modalidades, métodos, contenidos, técnicas de evaluación, distribución de horas de trabajo presencial autónomo y, por otra parte, otra de las funciones del Consell d'Estudis será la coordinación con otros Consells d'Estudis en donde comparten asignaturas, como pueden ser las asignaturas de formación básica, comunes a titulaciones adscritas a la misma rama de conocimiento.